la necesidad de la empresa. ¿Qué necesita la empresa? En función de qué vamos a realizar la investigación de mercados. Entonces yo les decía, hay varias ideas por las cuales en marketing podemos aplicar una investigación de mercados. Y les cité 5 ejemplos. Puede haber una idea de investigación de mercado para el lanzamiento de un nuevo producto. Voy a investigar el mercado porque voy a lanzar un nuevo producto al mercado. También puede ser que yo quiera evaluar la satisfacción y el comportamiento de compra de los clientes bajo el volumen de ventas y quiero saber el por qué. De pronto los clientes están insatisfechos. De pronto los clientes están comprando más en la competencia porque en la competencia está más económico el precio, está con una mejor presentación, está con una mejor promoción. Yo tengo que investigar, tengo que saber qué es. Porque no puedo lanzar una promoción así por así, sino en función de lo que está pasando en el mercado. Entonces, otra idea de realizar una investigación de mercado. Otra idea también dice estimar el potencial de mercado y la participación del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, ahí ya como empresa, quiere ampliar la cobertura de mercado. Puede estar trabajando de manos de una visión empresarial que quiere ampliar la cobertura, quiere incrementar la cartera de clientes, quiere incrementar la cobertura en otra región, en otro país, en otra provincia. Entonces, ¿qué quiere la empresa? Si la empresa dice, no, ya no vamos a vender en la ciudad de Guayaquil, vamos a vender en la ciudad de Cuenca. ¿Debo de realizar una investigación de mercado en Cuenca? Por supuesto que sí, porque recién voy a aterrizar en Cuenca y quiero conquistar ese mercado. Y en función de ello quiero incrementar mi cobertura. Entonces, miren, otra idea de investigación. Todo depende de la necesidad de la empresa y a la vez también del mercado. ¿Qué está pasando con el mercado? ¿Qué está pasando con los clientes? ¿Qué está pasando con las ventas? También podemos realizar una investigación de mercado para definir estrategias del marketing mix. Quiero replantear mis estrategias con respecto al producto, ¿verdad? Quiero saber qué pasa, qué quiere la gente sobre el producto, si quiere algún cambio, alguna transformación. Entonces, aplicar nuevas estrategias para el producto. De igual forma con los precios. Quiero optimizar recursos para ofrecer un precio más conveniente y contrarrestar a la competencia. Quiero replantear publicidades, ¿sí? Todo el paquete comunicativo, el programa promocional. Quiero cambiar ya la publicidad, la promoción. Quiero entrar de manera fuerte en toda la parte digital. Quiero adquirir un software. Quiero trabajar con aplicaciones seguras y hacer publicidad a través de las redes sociales. Hablando de la P de promoción. O a la vez quiero también trabajar con intermediarios. O a la vez quiero cambiar las estrategias con los intermediarios. Hablando de la P de plaza. Estamos viendo cómo cambiar, cómo actualizar las estrategias del marketing mix. Otra idea de investigación de mercados. Y finalmente quiero también evaluar la competencia. Aquí son solamente 5 ideas. Hay una cantidad de ideas con respecto a la publicidad, con respecto al cliente, al mercado, al producto. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la parte importante es tener la idea clara. Cuando tú ya tienes la idea clara en función de la necesidad, ya sea de la empresa o del mercado, entonces ahí sí ya podemos empezar a trabajar con los pasos de investigación de mercados. Ahora, tú tienes un emprendimiento, ¿verdad? Estás trabajando ahorita. En el emprendimiento que estás trabajando, es un emprendimiento, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, ingeniera. Ya. Entonces, ustedes están trabajando en un emprendimiento y van a realizar una investigación y una segmentación de mercados para el emprendimiento. El mercado del emprendimiento es virgen prácticamente. Entonces, todo tienen que hacerlo ustedes. Si hablamos de definir, ustedes ya tienen acá qué tipo de tema de investigación el emprendimiento puede aplicar. Pero haces un análisis, conversas con el dueño. La segmentación de mercados también te da una pauta. Entonces, como que ya puedes tener claro qué se puede hacer, innovación, incremento de cobertura, qué es lo que necesita el emprendimiento. Entonces, tienes que tener primero la idea clara de lo que necesita el emprendimiento y en función de ello poder definir un tema de investigación. Cuando ya tienes definido claramente el tema de investigación, si en el emprendimiento, si tratas de lanzar un nuevo producto, si tratas de agregar valor al producto, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas agregar valor? Si tratas de investigar la competencia, ¿qué necesitas? Si muchos emprendimientos dicen que quieren ampliar los canales o quieren poner otra sucursal para no entrar en la P de Plaza. Quieren poner otra sucursal, quieren ampliar la cobertura. Entonces, ¿qué necesita el emprendimiento? ¿Hacia dónde se proyecta el emprendimiento? Entonces, debemos de primero tener claro el tema. Una vez que ya tenemos claro el tema del que pretende aplicar el emprendimiento, ahí recién pasamos a estos pasos que están aquí, los 6 pasos. Que primero es definir el objetivo del proyecto. Cuando ya tienes el tema bien definido, ahí ya defines el objetivo del proyecto. O sea, primero nace la idea, luego de la idea nace el objetivo, pero la idea tiene que estar clara. Si no está clara la idea, no vas a poder plantear bien el objetivo. ¿Sí? Entonces, ahí ya viene el objetivo del proyecto. Ojo aquí para que no se confundan, porque por acá hay el objetivo de la encuesta. O sea, aquí definimos el objetivo del proyecto. ¿Sí? Realizar una investigación de mercado para diseñar una nueva línea de producción. Entonces, hablamos partimos más bien de la idea y ahí definimos el objetivo del proyecto de investigación. ¿Cuál va a ser el proyecto de investigación? Está en el tema, ¿sí? Está en el tema, lo que vamos a realizar. Vamos a realizar el lanzamiento de un nuevo producto, vamos a realizar variedad en la producción, estoy hablando en los emprendimientos, ¿no? Vamos a crear una variedad en el ofrecimiento de los productos que queremos hacer. Entonces tiene que estar claro, y de ahí, de la idea que tengan, nace el tema del proyecto, ¿no? De ahí viene el objetivo. Por ende, tiene que estar clara la idea, y ahí ya viene claro el objetivo. Una vez que tienes el objetivo del proyecto, no se olviden que el objetivo del proyecto siempre empieza con un verbo en infinitivo. Responde al qué, al cómo, al para qué, al cuándo y dónde. ¿Sí? Realizar el lanzamiento de un nuevo producto. ¿Sí? Realizar, verbo, que el lanzamiento de un nuevo producto. Escuchen bien este objetivo. Realizar, verbo, que el lanzamiento de un nuevo producto. ¿Cómo? A través de una investigación de mercados. ¿Para qué? Para incrementar la rentabilidad del negocio. ¿Cuándo? En el 2023. ¿Dónde? En la ciudad de Guayaquil. Quedó claramente definido el objetivo del proyecto. ¿Sí? Entonces, punto 1.
Punto 2, realice un análisis de la situación y lo que habíamos hablado, que eso tienen que hacer un análisis del FODA, del emprendimiento, identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, para que puedan tener, claro, o sea, con qué cuenta la empresa, cuál es la debilidad del emprendimiento. Por ejemplo, dice que voy a incrementar un nuevo producto en el negocio, pero la debilidad del negocio es que tiene un espacio demasiado reducido. ¿Recomendarías que lo haga? Entonces hay que analizar también esa parte, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades del emprendimiento? Por eso hablamos aquí el análisis de la situación, cómo debemos de realizar, ¿sí? A través del FODA, simple, ¿no? O sea, yo no me centro aquí en explicar FODA paso a paso porque ustedes ya noveno semestre, ya saben lo que es un FODA, ya saben cómo aplicar estrategias de un FODA. Me imagino que ya vieron en administración de empresas, en gestión del talento humano, porque ahí se aplican gestión del talento humano y se realiza un plan estratégico de gestión humana. Y ahí se explica todo el procedimiento del FODA. En administración de empresas igual, cuando ven la planificación, la organización, la dirección y el control, ven FODA. ¿Sí? Vieron también en métodos. Métodos me imagino que deben de haber analizado también esta herramienta. Entonces yo ya no voy a aterrizar a explicarte paso a paso cómo vas a realizar el FODA. Una vez que analizas los datos, luego realizas el cuadrante del FODA y después que realizas el cuadrante del FODA, tienes que realizar estrategias porque tienes que corroborar eso, ¿sí? Una vez que tienes el FODA, si identificaste 5 debilidades, obvio que tienes que plantear 5 estrategias para poder contrarrestarlas, ¿no? O sea que todo ese análisis es del FODA que ustedes ya lo vinieron manejando. Ustedes ya lo saben. De aquí lo que te hablo es directamente que tienes que realizar un análisis situacional en el emprendimiento para que tú puedas tener claro cuál es la realidad actual y poder también en función de ello hablar de un nuevo proyecto, ¿no? De lo que pretendes hacer, de lo que pretendes investigar, de lo que pretendes lanzar al mercado, ¿sí? Parte importante en el punto 2, ¿sí? Al momento de realizar la situación o el diagnóstico situacional, debes de hacerlo a través de una herramienta. Y la herramienta más conocida es la del FODA, ¿sí? El punto 3, que ya es un poco largo aquí, dice el plan y la conducción de una investigación formal. ¿Cómo vas a realizar la investigación de mercados? Y aquí te dan pasos. Voy a explicar paso a paso de cómo vas a realizar este punto 3. Una vez que yo ya tengo claro el tema que voy a investigar, el objetivo de la investigación, el diagnóstico situacional, ahora ya voy a ver cómo voy a aplicar mi investigación de mercados. Entonces, aquí me da los siguientes puntos. Dice que primero debes de proceder con una selección de la fuente de información, adquirir datos, ¿verdad? Seleccione los métodos de obtención de datos, prepare los formatos para la obtención de datos, prueba de cuestionarios y otras formas, obtención de la muestra y obtención de datos. Vamos a hablar uno a uno. Selección de la fuente de información. La fuente, a través de qué fuente yo voy a adquirir los datos. Entonces, aquí te ofrece, como toda investigación, y esto tampoco es novedoso, tampoco me van a decir, ay, ingeniera, es que en la única materia que vemos esto ya es conocido. Donde ustedes, para poder extraer una información del mercado, ustedes tienen que sustentarse
en algunas herramientas. En este caso, ¿sí? Vamos a hablar de la encuesta, de la entrevista y de la observación. Vamos a realizar encuestas, diseñar la encuesta en función del objetivo. Miren la importancia que es el objetivo del proyecto. Vamos a diseñar una encuesta en función del objetivo del proyecto. Si desean hacer entrevistas, en función del objetivo del proyecto. Si desean trabajar a través de una observación, vamos a hacer en función del objetivo del proyecto. ¿En qué consisten estas encuestas? Dice, es uno de los métodos más utilizados para obtener información y puede llevarse a cabo de forma manual o en línea. Hoy en día ya es conocido aplicar la encuesta a través de Google Maps, ¿sí? Perdón, Google Forms. Les realizan la encuesta, comparten el link tiene que llegar a mí porque yo voy a responder a todas las encuestas. Escúchenme bien, a todas las encuestas. ¿Sí? Voy a responder, entonces tienen que compartir el link en el grupo y yo voy respondiendo también a las encuestas. Si quieren que revisen formatos de encuestas, me pasan, ¿sí? Ahora, voy a explicar cómo vas a realizar una encuesta. Vamos a hablar exclusivamente del cuestionario, porque tanto para la encuesta como para la entrevista, tú tienes que realizar 10, 15, 20 preguntas. Y eso es el cuestionario, ¿verdad? A través de esas preguntas, tú vas a extraer la información. Únicamente para el método de observación, que quiere decir que tú vas a ir al sitio directamente y vas a extraer información a través de tu observación, ahí aplicamos un checklist. Entonces, voy a hablar exclusivamente tanto para las encuestas como para las entrevistas, ¿sí? Aquí te está diciendo simplemente la forma, ¿no? ¿Cómo vas a realizar la encuesta? ¿Cómo vas a realizar la entrevista? ¿Sí? La entrevista es un método para recolectar información que puede realizarse por vía telefónica, cara a cara, o por correo electrónico. Cuando igual, entonces, ¿qué es lo que necesitas? De ley necesitas un cuestionario, ¿verdad? Para que puedas también entrevistar. Entonces, voy a explicar. El cuestionario, ¿cómo vas a realizar? La base de datos que vas a tener, ¿sí? Vas a trabajar en función del tema del proyecto y parte importante, del objetivo del proyecto. ¿Qué vas a hacer? De ahí nace, porque si no, no puedo diseñar la encuesta. ¿Qué tipo de preguntas planteo? Me dan un segundito, por favor. Entonces les decía, es importante tener claro qué es lo que pretendes hacer. Si en el objetivo tú planteas realizar un proceso o un plan de innovación en el emprendimiento, o un plan de innovación, pero a través de la entrega de una variedad de productos. O sea, quieres de ley, ¿qué quieres? Variar, ¿no? El emprendimiento ya no tenga solo 2 productos que está ofreciendo o servicios, si es de servicios, sino crear un servicio adicional o un producto innovador, ¿sí? Que llame la atención, porque recuerden que ustedes son marketing. El marketing es la creatividad, la innovación, ¿sí? No vamos a decir en una cafetería, está vendiendo café con bolón. Ah, también venda humitas. Eso no es innovación, pues. Eso estás copiando la competencia, nada más. Si vas a vender humitas, pero humitas, ¿qué tipo de humitas?
Ahí, cuando ya vas a hablar del tipo de producto y que va a ser cambiante, innovador, relevante, ahí sí vale la pena aplicar una investigación de mercados. Entonces tengan muy en cuenta eso, ¿no? O sea, no sean muy pobres en las ideas. Se entiende que ustedes son profesionales, 9º semestre, ingenieros industriales. Entonces ya tienen más creatividad, más conocimiento, están empoderados en las redes sociales, pueden aportar. Porque para decirle, no, a más de café con bolón venda humitas, venda empanadas, eso, la idea, eso ya el dueño lo tenía hace rato. Y no lo está haciendo desde pronto porque no tiene personal o no tiene suficiente dinero, nada más. Pero el dueño ya eso ya lo sabe. Entonces, ustedes tienen que ir con algo innovador. Entonces, eso, ojo, en el objetivo. Si en el objetivo tienen innovar, cambiar, crear un nuevo producto o lanzar un nuevo producto, ofrecer también puede ser el verbo, ofrecer una variedad de productos de cafetería. Perfecto, ¿no? Aterrizamos en el cuestionario. ¿Qué variedad? ¿Qué vas a sacar? Ya, vamos a sacar una humita dietética, ¿sí? Una humita donde el choclo sea mejor procesado, no tenga tanta grasa, exclusivamente para gente con problemas de salud. Perfecto, entonces ahí en función de la idea y del objetivo, diseñas el cuestionario. Primera pregunta, siempre va a ser identificar el nivel de aceptación. Y empiezas con la primera pregunta. Hasta la idea que tú ya vas a entrevistar, vas a encuestar. Entonces, la primera pregunta. ¿Usted consumiría una humita con bajo nivel de calorías? ¿Usted consumiría una humita dietética? Entonces, primero yo tengo que ver si él me va a consumir. Quiero saber el producto que yo voy a ofrecer, si lo va a comprar. ¿Está de acuerdo, no? Entonces, usted con sí o no, preguntas cerradas. La mayoría de las preguntas deben de ser cerradas en el cuestionario para que ustedes no puedan, para que más bien puedan tener una cuantificación. Abajo ya vamos a hablar en qué consiste el análisis cuantitativo y cualitativo. Máximo pueden tener una o dos preguntas abiertas de ser necesario. Pues no, escucho, Bellolio. Una pregunta, y en el caso de ser un servicio, ¿se preguntaría lo mismo? Igual, por supuesto, pues el producto de y servicio es igual, pues, es igual. Puede... Vas a ofrecer, entonces de ley tienes que preguntar. Sí. Igual, de ser producto o servicio, igual, usted está de acuerdo en, usted, por ejemplo, los típicos gimnasios que están haciendo por ahí, ¿sí? Si van a sacar un nuevo servicio de gimnasio, tienen que preguntar, usted practicaría este ejercicio. Entonces, está preguntando si él lo va a adquirir, lo desearía hacer, le interesaría hacer. La primera pregunta, ¿dónde se debe aterrizar? ¿Sí? De ahí ya viene a hablar de qué tipo, cómo le gustaría el servicio o el producto, cuál sería, en el caso de la humita de su preferencia, o del servicio, el nuevo servicio que se está ofreciendo, le gustaría a usted que sea, y usted le pone opciones para que él elija. ¿Sí? Le da 5 opciones, 4 opciones, dependiendo, ¿no? ¿Sí? En el caso de la humita, baja en grasa, baja en azúcar, que el choclo sea mejor procesado,
que el queso sea, qué sé yo, un queso más dietético. Entonces, el cliente le va a decir, sí, yo quiero esto. Ahora, si el cliente puede marcar las 4 o 5 opciones también, ¿no? Porque es potestativo del cliente. Por eso las opciones tienen que ir en función de la preferencia del cliente, ¿no? Entonces, van introduciéndose poco a poco. Una vez que ya tienen cómo le gustaría, pueden hablar de la calidad, pueden hablar de la presentación, cómo le gustaría que la presentación del producto sea más asertivo para usted. Precio, publicidad, el precio de ley tienen que marcar el precio que ya debe de estar definido, el costo más el precio, y en comparación del precio de la competencia. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por este producto o servicio? Y le marcan, porque ustedes ya deben de tener el parámetro de referencia del precio, ya con un análisis que deben de tener en base a la competencia, pues no, si voy a sacar un producto, en la competencia está $1, ¿sí? La competencia está dando $1, $1.10, $1.15, y yo me voy a poner a $1. Entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar usted? El precio que usted ya tiene definido, que es el dólar, el precio de la competencia, ¿sí? Entran 3 opciones, puede ser de precios, y ellos deciden, ¿no? Ah, perfecto. Ahí estamos viendo cuánto podríamos cobrar o está dispuesto a pagar. ¿Sí? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Recuerden que también deben incluir la opción otros, ¿no? A veces dice, no, él no está dispuesto, pero que si pone otros, también pongan el que escribe el por qué. ¿Sí? Entonces también deben tener claro en esa parte. Miren, publicidad, en qué medios le gustaría ver la publicidad del producto, a qué hora le gustaría ver la publicidad del producto. Entonces van diseñando en base a lo que yo requiero. ¿Qué requiero saber? ¿Sí? ¿Qué tipo de información necesito extraer? Entonces van desarrollando el cuestionario. ¿Sí? Ojo, tampoco es, hay diferentes modelos en Google, descargan de Google y mandan como esté en el Google. Tienen que analizar, tienen que adaptar al emprendimiento, a la necesidad del emprendimiento. Es asunto de descargar la encuesta y copiar, pegar yo tengo que llenar las encuestas de todos los grupos. A mí me pasan, si van a hacerlo por Google Forms, que es más rápido, tienen que pasarme el link y yo lleno las encuestas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si quieren que les revise encuestas, me pasan, yo les puedo revisar encuestas. Los cuestionarios, pues no, hablando de los cuestionarios. Entonces, una vez que ya tienen realizado el cuestionario, ¿sí? Ya podemos hablar de qué voy a hacer. Si voy a aplicar una encuesta, voy a aplicar una entrevista. Recuerden que la encuesta lo pueden hacer a través incluso de el Google Forms, pueden hacerlo de forma presencial también, ir al local y encargar de llenar la encuesta en ese local. ¿Ok? Las entrevistas también, las entrevistas son personalizadas, donde usted va a hablar con el entrevistado y va a ir tomando datos. Obvio que para eso, les repito, deben tener también un cuestionario para saber qué van a preguntar, qué tipo de información quieren extraer. ¿Bien? También pueden hacer a través de vía telefónica, ustedes llaman, que eso no va a pasar con ustedes, pues no van a tener el tiempo de llamar a una base de datos. ¿Y cómo hacen eso? Con una base de datos. Descargan la base de datos de ese sector y empiezan a llamar a la gente del sector o a la gente, dependiendo cómo salió en la segmentación. Pero para ustedes, para el emprendimiento, les sale mejor hacerlo a través de el Google Forms y a través de las redes incluso. Trata de publicar esa
encuesta para que puedas extraer la información. ¿Okay? El siguiente punto dice, aquí te doy unos pasos exclusivos para realizar la encuesta, describir el problema, lo que te acabo de decir, de la empresa, definir el tema de investigación de mercados, o sea, el objetivo que ya tienes, conjuntamente con el tema y objetivo que ya lo tienes arriba, establecimiento de los objetivos de la encuesta. Toda encuesta también tiene un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que cuando ustedes llenan una encuesta, qué leen en la parte inicial? La presente encuesta tiene por objetivo extraer información relevante acerca de la creación de un nuevo producto, el lanzamiento de un nuevo servicio, la innovación, el tema que hayas planteado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de la encuesta, eso exclusivamente en el cuestionario. También tiene un objetivo, ¿no? Determinar de la población o universo a estudiar para saber cuántas encuestas vas a aplicar, ¿no? Tienes que aplicar la fórmula estadística que ya vamos a ver más adelante para saber cuántas encuestas tienes que realizar. Identificación de la información a recolectar, ¿sí? ¿Qué tipo de información vas a recolectar? Que ya viene en base al cuestionario, ¿sí? Diseño del cuestionario, cálculo de la muestra, recolección de la información. ¿Cómo va a recolectar la información? O sea, ¿vas a hacer a través de qué? De forma directa o a través de un medio digital. Ya te vamos a explicar cómo vas a hacer el cálculo de la muestra también. Ya te expliqué el diseño del cuestionario, ¿sí? Luego vas a procesar los datos, ¿no? A contabilizar y procesamiento de la información. Y finalmente, análisis de la información. Esto solo como pasos de una encuesta, ¿sí? Pasos de la observación. Si vas a aplicar también una observación, tiene sus pasos de planteamiento y operacionalización del fenómeno a estudiar. También, o sea, el objetivo, qué es lo que quieres estudiar, qué es lo que quieres investigar, ¿sí? Establecer el campo de observación, dónde vas a ir a observar. ¿Vas a hacerlo en función de la competencia o vas a hacerlo en función del nivel de compradores en el punto de venta? Recuerda que observar es cuando tú vas y observas. Eso es exclusivamente cuando aplican los expertos en marketing, ¿no? Van y a través de lo que ellos miran, lo que ellos ven, observan, ¿no? Van levantando información, ¿sí? ¿Cuánta gente llega? Ejemplos, ¿no? ¿Cuánta gente llega? ¿Qué clase de gente llega? ¿A qué hora es la hora pico para ese local? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia visitan por hora? Entonces ya eso es un análisis de expertos, ¿no? Donde ya tienen también su checklist para ir anotando lo que van viendo. Entonces, un método a través de la observación, lo realizan allí en el campo. ¿Sí? Por eso dicen, la observación siempre lo va a realizar los expertos. Entonces, a través de ellos levantan la información. Establecimiento de categoría, aquí los tipos de atributos de los fenómenos que se van a observar, o sea, por eso les decía que es lo que pretendo observar, ¿no? Los atributos que yo voy a resaltar a través de la observación, cantidad de gente, edades de gente, género de gente, que quiero ver, ¿no? Y quiero analizar, y en función de lo que quiero analizar, debo de observar. Determinación del diseño y de la selección de la muestra, igual tenemos que hacer en función de una muestra, qué tipo de, cuántas preguntas, ¿sí? Voy a realizar, qué tiempo o cuántos días voy a realizar de este método de observación. La codificación y el registro y análisis como todo, ¿no? Hacemos un análisis de los datos y luego ya registramos y se presenta finalmente un informe, ¿verdad? Esto en caso que quieras hacer por el método de observación. Entonces tenemos el método de la encuesta, de la entrevista y de la observación. ¿Cómo debes de aplicar?
de los 3 métodos están aquí. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Me es una consulta. Digamos, yo hago lo de las encuestas, pero no solo es de plantearla, o sea, realizar la encuesta en formato, sino que también tenemos que realizarla en la vida real y tener evidencia de que lo hemos realizado. Claro, tienes que aplicar, la encuesta es aplicable. ¿Sí? Tienes que aplicar, tienes que contabilizar. Pero en el caso, entonces, digamos, yo voy en el negocio y tal y tomo foto de evidencia de que el cliente llenó la encuesta o cómo. No, la encuesta lo aplicas. No es que vas y vas, no. La encuesta, te vuelvo a repetir, tienes que hacer el cuestionario y aplicarlo en función de la muestra. Si te dan 200 encuestas, tienes que aplicar las 200 encuestas, ¿no? Entonces tienes que hacer, por eso te decía, si vas a hacer, que es lo más económico cuando tú envías el link de Google Forms y envías a través de los grupos de WhatsApp, a través del Facebook, a través del Instagram, para que te puedan responder. Por eso yo dije, el link es importante que lo hagan a través de Google Forms, hacen la encuesta y lo suben y a través de ese link todo el mundo entramos y llenamos la encuesta. ¿Sí? Entonces, porque usted va a aplicar y una vez que aplica va a contabilizar, va a hacer un análisis. ¿Claro hasta ahí? Sí, pero o sea, entiendo que enviamos al grupo para que los compañeros respondan, pero no tendría una base de datos clara porque no es el público o el nicho Eso que yo quiero tú llegar. tienes, Entonces, claro, por eso tienes que analizar, pues, ¿no? Que la segmentación de mercados te da eso. Pues es la base importante del análisis de la segmentación. ¿A qué segmento vas a dirigir? entiendo. Muchas gracias, Ginette. Un ratito. Me están Ya. llamando. Bien, les decía, con la inquietud de León, dice León, pero si vamos a lanzar a los grupos de WhatsApp, los chicos de pronto, y puede ser, ¿no? Que de pronto no, el grupo de ustedes, ¿sí? O de los grupos que tengan ustedes, no son el segmento seleccionado del emprendimiento. ¿Qué sé yo? Un emprendimiento que no estemos nosotros considerados como segmento. Porque al hablar de emprendimientos, todos hacemos uso del emprendimiento, ¿no? Salve el caso, bueno, podemos ser un emprendimiento muy exclusivo, donde de pronto dicen, no, el segmento que ya en la segmentación de mercados ya salió el análisis, el segmento objetivo para mi emprendimiento son los caballeros comprendidos en las edades de 60 a 80 años. Ahí sí ya no entramos nosotros, pues, ¿no? Obvio que no entramos nosotros. Ahí tiene que ver el medio para llegar a ese segmento de caballeros. Estoy ejemplificando nada más, ¿no? Tiene que ver el medio, cómo extrae la información exclusivamente en ese segmento, ¿sí? Al segmento caballeros comprendidos en las edades de 60 a 80 años. Entonces ahí busca, ¿sí? Porque tiene razón León, ¿no? Si no es mi segmento objetivo, yo no puedo aplicar una encuesta al que no es mi segmento objetivo. Entonces de ahí viene la importancia de tener claro la segmentación de mercados y en función de la segmentación de mercados, ahí vamos a decir, no, es que mi segmento objetivo es este y a ese segmento yo aplico la encuesta. Y ahí sí tengo que ver el medio, porque de pronto si tengo que irme y hacer una encuesta personalizada, tendrías que hacer. ¿Perfecto? Entonces, tendríamos que analizar muy bien el medio, cómo vas a aplicar, ¿sí? Dependiendo del emprendimiento que tengas, ¿no? Entonces, les decía, hablamos ya encuesta, ¿sí? Entrevista, observación. Y el siguiente punto dice, seleccione los métodos de obtención de datos. Ahora, aquí es claro y fácil, ¿no? Nosotros vamos a ver qué tipo de datos vamos a extraer.
si son cuantitativos o cualitativos. ¿De dónde saco esto? Del tipo de herramienta que apliqué. Si yo voy a aplicar una encuesta, que por lo general las encuestas son cuantitativas, porque voy a extraer datos en función de preguntas cerradas, y eso lo que voy a hacer es a cuantificar. Entonces aquí respondes en función de lo que vas a aplicar. Dices el procedimiento o el método a aplicar para esta investigación es cuantitativo porque el levantamiento de información se hizo a través de una encuesta conformadas de 20 preguntas y de 20 preguntas cerradas, para lo cual se contabilizó y se obtuvo los datos más relevantes. Explicas aquí. Si aplicas el método de observación, ¿sí?, que es poco recomendable para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son expertos en marketing, ¿sí? Por eso es poco recomendable, ¿sí? Pero si llegases a aplicar, entonces ahí el método es cualitativo. Exclusivamente hablamos de la observación, de los grupos de discusión, que simplemente va a ser un proceso cualitativo porque van a hacer un análisis más de fondo, ¿sí? Y donde las respuestas no van a ser cuantitativas. Entonces vamos a ver ahí de pronto el porqué de la actitud del consumidor o del cliente, hablar un poco de la personalidad, de las formas, de la toma de decisiones en cuanto al producto. Eso ya viene en función del método que aplicaste, ¿sí? O más bien la herramienta, si lo hiciste a través de una encuesta, una entrevista o de una observación. Y eso es todo aquí. Explica en función de la herramienta que aplicaste, qué método vas a aplicar. ¿Claros hasta aquí? Esto no hay nada mayor detalle, porque va de la mano de la herramienta que aplicaste, ¿sí? Entonces, si aplicaste una encuesta o una entrevista, siempre extraerás datos cuantitativos. Y si aplicaste una observación o un focus group, ahí vas a extraer, obviamente, datos cualitativos. Entonces, de ahí nace de qué tipo de obtención de datos vas a obtener. Perfecto, hasta ahí. Entonces, no hay mayor. Aquí simplemente es una explicación en base a la herramienta que aplicaste. Claro, hasta ahí. Bien, vamos al siguiente. Prepare los formatos para la obtención de datos. Dice siempre los formatos para la obtención de datos. Si vas a aplicar un cuestionario, debe de haber un formato, ¿no? Y debe de haber el mensaje de presentación que decía, debe de haber el objetivo en el cuestionario. Datos de clasificación, principio, o las preguntas deben de tener un orden también, ¿sí? Deben también empezar por los datos básicos, porque quiero saber a quién entrevisté, no nombres, por favor, no nombres, simplemente puede ir como en parte introductoria, como el levantamiento de datos, puede ir el género, la edad, qué tipo de ocupación tiene. Los ingresos no tanto, porque no les van a decir tanto, ¿sí? De pronto el nivel de instrucción, nada más, ¿sí? Como datos básicos, que eso van al inicio de la encuesta, ¿no? Las primeras preguntas, dice, debe despertar el interés del encuestado y ser sencillas de responder. Por ende, las preguntas sencillas de responder son las cerradas, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿sí?
las primeras preguntas deben de despertar el interés. Por ejemplo, esa primera pregunta, ¿está dispuesto usted a comprar tal producto o a adquirir tal servicio? Entonces, como que el encuestado se pone a ver, bueno, ¿lo compraría o no lo haría? ¿Sí? Preguntas comprometidas hacia el final del cuestionario cuando ya se ha generado confianza. O sea, ya después vas hablando de la calidad, del precio, de la publicidad, en función de lo que quieres extraer, ¿no? Entonces, cuando ya el encuestado ya llenó 2 o 3 preguntas iniciales, ya él se siente comprometido en responder el resto. Entonces, mira la importancia de tener de desarrollar el tipo de pregunta para poder enganchar al encuestado. Tampoco vamos a lanzar 30, 40 preguntas. ¿Sí? Lo recomendable es hasta 15 para no cansar al encuestado. ¿Sí? Pero tampoco vamos a lanzar una encuesta de 5 preguntas porque no vas a extraer mayor cosa. Entonces, como mínimo debe ser 10. ¿Ok? Mínimo 10 preguntas para el cuestionario. Perfecto. Déjenme ver cuántos tienen las cámaras encendidas. Ahí ya, perfecto. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces, la otra parte dice ítems de control, ¿sí? Variables del control. Al final, tras las preguntas al entrevistado, fecha, hora, duración y observación, ¿no? O sea, vas a poner simplemente, con la fecha es suficiente, porque no te va a hacer mayor impacto la hora, pues, ¿no? ¿A qué hora llenaste la entrevista? ¿Sí? Entonces, con eso ya, mira, estamos hablando de la preparación del formato. ¿Cómo debe de ir el formato, no? ¿Qué quiere decir esto? El cuestionario. ¿Cómo debes hacer el cuestionario? También está claro aquí, ¿sí? El siguiente punto, la prueba de cuestionarios y otras formas. Aquí ya está, esto es algo adicional, ¿sí? Puedes hacerlo a través ¿qué quiere decir la prueba? Que tú lanzas, que en tu caso no va a pasar, porque tú ya estás atrasado y ya no tienes ni tiempo. Es hacer pruebas una vez que ya tienes la encuesta, ¿sí? Hace en la realidad, pues, ¿no? Haces pruebas y coges a unas 30 personas y dices, voy a aplicar una prueba con 30 personas, ¿sí? Y eso lo puedo realizar también dependiendo la herramienta, ¿no? Una prueba con la entrevista, con el cuestionario, con los registros, con las observaciones directas, que es el método de observación, ¿no? Aplicas pruebas iniciales con la finalidad de poder. ¿Por qué hacemos eso en la vida real? Porque queremos de pronto corregir algo, ¿sí? De pronto yo lanzo una prueba y la mayoría de las preguntas me salen otro. Entonces es como que no estoy llegando con las preguntas, ¿no? Como que no desperté el interés o algo pasa que no respondió bien. Entonces, para eso es muy importante en la práctica, ¿no? Lanzar pruebas para ver el nivel de aceptación del cliente, nivel de aceptación del encuestado, de mi cuestionario. ¿Le llamé la atención? ¿No le llamé la atención? De pronto no terminó de responder, lo que nos pasa siempre, a veces nos envían a nosotros encuestas, recuerden, ¿no? Siempre están enviando, a veces dices, es demasiado, ahí quedó. No terminas. Entonces, ahí viene la pregunta, por ejemplo, si hacemos una prueba, se puede identificar ese tipo que de pronto ahí son falencias, ¿no? Ya no, es como que el encuestado se aburrió y es que tengo 30 preguntas y el encuestado en la 15ª se aburrió, ya no contestó. Solo contestó hasta 15 preguntas, hasta 20, y ahí se aburrió. Porque entonces mi encuesta está muy larga.
¿sí? El cuestionario está muy largo, o la entrevista que voy a hacer está muy larga, ¿sí? Entonces, ese es cuando trabajamos con un método de prueba. Pero ojo, para que tengan conocimiento, porque ustedes no lo van a aplicar en el emprendimiento. Pero para que tengan conocimiento, esto se hace con la finalidad de corroborar qué tan efectiva es la herramienta que estamos aplicando. ¿Perfecto? Bien, entonces vamos al otro punto. Y aquí nos habla de la obtención de la muestra. Esto sí tenemos que hacer, ¿sí? Obvio, nosotros ya conocemos la fórmula, que para realizar un estudio de mercado serio y cuyos resultados sean fiables, necesitas seleccionar una muestra de tamaño adecuado sobre el universo, población, objeto de estudio. El universo para ustedes va a ser la población de la ciudad de Guayaquil. ¿Sí? Tomamos la población de la ciudad de Guayaquil, indiferentemente en el sector donde esté ubicado el emprendimiento. Perfecto. Entonces, lo que necesitan saber, margen de error 0.05, población, toda la población de la ciudad de Guayaquil. Y en función de ello ya pueden extraer. Incluso hay una fórmula en Google donde pueden introducir los datos y con ello pueden extraer cuántas preguntas pueden aplicar. Perdón, cuántas encuestas pueden aplicar. Hace 150, 200, dependiendo lo que les sale aquí en el análisis de la muestra. Que esto también ustedes ya lo habían hecho, ¿verdad? Entonces, esto aplican, ya pueden hacer manualmente o pueden hacer a través de la fórmula que está en Google, pero tienen que tener los datos, ¿sí? Dato principal, población. ¿Cuál va a ser la población? Todos los habitantes de la ciudad de Guayaquil. ¿Correcto? Preguntas hasta ahí. Esto, no se olviden, el punto D no lo van a aplicar porque ustedes no van a tener tiempo de aplicar la muestra, ¿verdad? O sea, va a hacer ciertas pruebas, más bien, no muestras, ciertas pruebas que pueden hacer. Esto no lo van a aplicar, recuerden, el punto D no lo van a aplicar, ¿sí? Porque eso es simplemente una prueba una prueba de certeza, ¿sí? Van a pasar al punto E, eso sí lo van a hacer. Esto también debe estar en el trabajo, ¿sí? Vamos al punto F, obtención de datos, y aquí ya ustedes van a hacer el análisis. Una vez que ya aplicaron la encuesta, van a hacer el análisis de los datos. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Cruzar datos es importante para saber si tu negocio se está moviendo junto con el mercado. O sea, ya van a contabilizan todas en base a la muestra que me dio 100, 150, 200 preguntas, contabilizan, analizan, presentan a través de datos estadísticos. ¿Qué quiere decir eso? Por cada pregunta debe ir un pastel y con su análisis. Cada pregunta tiene su análisis. Cuéntame, León. Es una consulta. ¿Cómo se valida una encuesta? ¿Cómo? ¿Cómo se valida una encuesta? ¿Cómo se evalúa? Valida. La validación. No, en cambio la validación prácticamente es cuando usted ya tiene la encuesta y vaya a validar con ejemplo, con otro tipo de investigaciones que ha hecho. Pero aquí no, eso no vamos a llevar. Vamos a hacer simplemente un análisis de toda la encuesta que habíamos aplicado. Validar, usted sabe que es comparar, ¿no? Vamos a validar nuestra encuesta. También la validación de las encuestas. Eso es otra cosa para investigación. Cuando nosotros desarrollamos una encuesta, o sea, usted desarrolla una encuesta, ¿verdad? Y tiene una encuesta de 20 preguntas. La validación de esa encuesta, ¿qué quiere decir eso? Para que esa encuesta sea aprobada y sea calificada, de pronto hasta certificada. Entonces, usted debe de hablar
con 3, 4, hasta 5 expertos, que en este caso sería expertos en marketing, presentan la encuesta y ellos se van a encargar de validar. ¿Sí? Entonces, expertos, ojo. Y eso usted ya puede publicar, es decir, esta encuesta está validada, ¿sí? Para que ya puedan aplicar el resto, ¿no? Pero ustedes no van a hacer eso, cuidado, porque eso es demasiado tiempo y es hasta que ustedes consigan los expertos, hasta que le hagan los análisis, tiene un costo, obviamente, ¿sí? Esa validación no, ¿sí? Pero se realiza de esa forma, ¿no? Con expertos que lo revisan, lo analizan y dice, sí, está bien, no, no está bien, cambie esta pregunta, modifique esta pregunta. O sea, ellos le hacen una revisión y una vez que usted ya hace el cambio y queda como debe de quedar una encuesta, entonces ahí se dice, esta ya está validada, está calificada. Como por ejemplo las encuestas de ISTAS 21 para riesgos psicosociales. Esas encuestas están validadas y por ende ya es de uso general. Y así muchas encuestas que podemos encontrar que están ya certificadas, están aprobadas y obviamente validadas. Primero lo validan, y luego una vez que valida, está aprobado, una vez que está aprobado, certifica, ¿sí? Y ya se convierte en una encuesta certificada. También hay encuestas para ISO, hay muchas encuestas que están validadas y certificadas. Claro, ahí, en el caso de ustedes, no van a validar. ¿Ok? ¿Te quedó claro, Urbano? León, perdón. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, aquí en la obtención de datos, les decía, lo que ustedes van a hacer es a contabilizar los datos y ya van a presentar, ¿sí? Ya tienen listo para poder, a pesar que acá, mira, en análisis de punto 4, dice análisis e interpretación de datos. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procede a realizar el tratamiento correspondiente. Análisis de preguntas, ¿sí? Análisis de preguntas, y aquí ya me presentan el análisis estadístico a través, obviamente, puede ser de código de un diagrama de barras, puede ser a través de pasteles, ¿sí? El porcentaje de cómo salió cada pregunta, ¿sí? En función de la encuesta o la entrevista realizada. ¿Sí? Esto ya es parte final. Cuéntame, igual. Bueno, en el anterior punto, en el punto 3, o sea, ahí va nuestro diagrama de pastel y abajo una pequeña descripción de lo que ha sido la recolección de datos y en el punto 4 el análisis conjunto de cada pregunta interpretada, así. No, la interpretación no va dentro del punto 3, sino el análisis acá. No, aquí en la obtención de datos es simplemente cuando tú ya extraíste la información y ya ahí ya tienes los datos, tienes listo para realizar. Este punto F también no tiene mayor relevancia aquí. Es más, en el punto F, por favor, los micrófonos, alcen la manito cuando quieran hablar. En la obtención de datos es exclusivamente cuando tratamos incluso de validar estos datos. Pero en este caso aquí no hay mayor importancia, ¿sí? Más bien trabajen con el punto 4 para que hagan una sola. Hacen el análisis de datos, ¿cierto? Extraen los datos, analizan los datos, presentan un análisis por pregunta. Ahora sí te doy la palabra, Altamirano, que abriste el micrófono, no sé quién era. Buenos días. Adicional, ¿cuál es el error de estimación que se va a trabajar para la obtención de la muestra? Porque estaba haciendo uno y me sale una muestra como de más de 200.000 personas al 0.04. No, pues 0.05. 0.05. Claro, 0.05 el rango de error. Ya mismo. Bien, entonces vamos con el análisis, ya con el análisis, ¿alguien más no tiene? Bien. Con el análisis de datos,
ya es el análisis final de cuando ya recolectan la información, cuando ya han aplicado las 100, 200 preguntas que salgan, y ahí extraen, ahí viene un análisis pregunta por pregunta. Preparación por escrito del reporte, aquí hacen un informe. Ese informe es importante sobre la investigación. O sea, en el informe va a ser qué es lo que salió. Si nosotros pretendemos lanzar un nuevo producto, ¿verdad? Entonces, en el informe ya viene, ¿aceptaron? ¿Fue aceptable? ¿Va a ser asertivo este proyecto? Entonces, ya es un desarrollo final de todo el proceso. Es como la conclusión. Pero, ojo, igual ustedes tienen que, y este informe debe de ser bastante claro y comprensible, porque este informe es el que llega al dueño del emprendimiento. En el caso de las empresas, este informe es el que llega al gerente general. ¿Sí? Recuerden que ustedes de pronto en los trabajos o cuando ustedes ya tengan sus emprendimientos, propios o su empresa propia, cualquier investigación, recuerden que investigación no se realiza solamente en marketing, ¿sí? Cualquier investigación que realice debe estar sujeta a un informe. Que usted cuando sea dueño de su empresa lea el informe y no haga falta de que lea los 20 documentos que levantaron cuando realizaron la investigación, no, sino que el informe le diga claro, ay, pero ingeniera, y cuando hacemos la preparación por escrito, perdón, cuando realizamos el análisis de las preguntas, ahí está el informe, no, porque estás presentando pregunta por pregunta, en el informe ya presentas preguntas relevantes. Obvio que en toda la aplicación de la encuesta va a haber preguntas relevantes y preguntas menos relevantes. En el informe ya simplemente va lo más relevante. Es más, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Sí? De pronto la encuesta salió, obvio, de que sí acepta, que eso debe ser de cajón, pues si no, no tiene sentido el proyecto y la investigación, ¿no? De que el proyecto que pretenden hacer, sea cual sea el tema, ¿no? Sí tiene aceptación por el mercado, porque de 200 personas o del 100% del personal encuestado o entrevistado, ¿sí? El tanto por ciento respondió que sí tiene, que está dispuesto a adquirir, ya sea el producto o el servicio, ¿no? Entonces, ya van de una forma bien concreta y seleccionan las preguntas más relevantes. Por eso dice aquí, la última y más compleja de las fases, con la información sintetizada y organizada, el seguimiento paso a paso es analizar los datos recogidos, una labor que requiere interpretar de forma coherente y razonada la información recopilada. Y de esta forma utilizarla como base de la toma de decisiones. ¿Sí? O sea, en base a este informe, el dueño o el gerente toma la decisión, se aplica, cómo se va a aplicar, cuándo se empieza, quién va a ser el responsable, todo va en base a este informe. Implica mantener un cierto grado de objetividad en la acción de interpretación. Por eso de cierto grado de objetividad, sea objetivo, sea concreto, sea conciso, ¿sí? En la investigación realizada. Entonces, este informe también lo van a preparar y lo van a poner en el trabajo, ¿sí? Traten de hacer de la mejor manera para que cuando ya ustedes vayan a aplicar en la vida real, por lo menos ya tienen idea. No se van a acordar tal cual, pero por lo menos van a tener idea. Ah, no, pero de una investigación de mercado, yo solamente tengo que leer el informe o yo solamente tengo que presentar el informe. No tengo que llevar las 30, 40 hojas que levanté en el análisis. No. Solamente tengo que presentar un informe. Y ese informe debe ser objetivo, claro y relevante. ¿Ok? Entonces, eso lo van a hacer en este trabajo.
Y finalmente, el seguimiento del estudio, que dice la investigación de seguimiento provee la oportunidad de correlacionar más de cerca los esfuerzos de publicidad y otras actividades de mercadeo con el conocimiento, posicionamiento y compra, ¿sí? Entonces, el seguimiento ya es en función a la toma de decisiones, ¿no? Por ende, después de realizar la investigación de mercados y la aprobación que dé el gerente general, se analiza o se realiza un plan de acción. Ese plan de acción le va a ir ligado a un seguimiento del estudio. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer aquí? Entonces, a recomendar, ¿sí? En el punto 6, ojo, porque nosotros estamos haciendo un estudio, no es que ya lo vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces dice en el estudio, de ser aceptado por el dueño del emprendimiento, para el seguimiento se debería de realizar un plan de actividades o acción, ¿no? Para que pueda cumplirse debidamente y en un tiempo establecido. Ustedes saben que el plan de acción, cuando ustedes ya desarrollan actividades, por ejemplo, de aquí, desarrollan un plan de acción y dicen, bueno, vamos a aplicar. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Sí? Y obvio que vamos a empezar con el diseño de qué sé yo, del nuevo producto, del nuevo servicio. Vamos a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, dependiendo qué es lo que hice, qué tema de investigación escogimos, ¿sí? Pero ¿cómo se va a realizar? Se va a realizar de la siguiente manera. Descripción de actividades y asignación de tiempos. ¿En qué tiempo lo van a realizar? ¿Cuál va a ser la meta? ¿Y qué tipo de indicadores van a aplicar? Entonces, ese es un correcto seguimiento, ¿no? Donde ustedes ya lo manejan a través de las actividades, a través del tiempo, a través de la meta, los responsables, quién va a estar a cargo, ¿sí? Hablando a nivel empresa, un proyecto de este nivel, se involucran, ¿no? Se involucra el gerente de producción, de mantenimiento, de talento humano, de marketing, ¿sí? Para cumplir con este proyecto. Marketing lo que hizo es extraer la información y dio la orden, hágase. Nada más. El resto se encarga toda la empresa. Estoy hablando, ojo, a nivel empresas, ¿sí? Por ende, el seguimiento para nivel empresas es muy importante, de que quede definido el plan de acción y en ello el de seguimiento que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Quién va a cumplir con cuántas actividades? ¿Qué se va a dedicar a hacer producción? ¿Qué se va a dedicar a hacer mantenimiento? Talento humano, marketing, financiero, ¿sí? O sea, estoy hablando de los departamentos. Esos son los responsables. Y cada departamento va a tener asignado un indicador. Entonces, lo que vamos viendo es el seguimiento del cumplimiento de las actividades y si se cumple con los indicadores establecidos. ¿Ok? Pero ustedes en el emprendimiento simplemente hacen una recomendación de cómo se va a llevar a cabo el seguimiento de esa investigación de mercados. Perfecto. Hasta ahí, chicos. Bien. Vamos a empezar con el nuevo. Este tema yo voy a dar la próxima clase. La próxima clase es 19. El tema de producto. Bien, vamos a ver ahora mismo. Esto es concreto, esto no es muy difícil para analizar el producto. El siguiente tema es hablar de que va de la mano, dependiendo del tipo de investigación, ¿verdad? Hablar de la P de producto, la primera P del mix, ¿no? Hablamos del producto. ¿Qué es lo que dice aquí? Como definición concreto, ¿no? Algo que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad de que se
preste atención, sea adquirido, utilizado o consumido, ¿sí? Entonces, hablar de producto o servicio es algo que se puede ofrecer al mercado y que represente un interés para el cliente o el consumidor, ¿sí? Entonces, tenemos tipos de productos, productos de consumo, productos industriales. Los productos de consumo son los que encontramos a la mano y podemos adquirirlo cada uno de nosotros, mientras que los productos industriales son los que van a sufrir un proceso, ¿no? Van a sufrir un proceso de cambio, de transformación, para finalmente convertirse en un producto de consumo. Por ejemplo, si hablamos del pescado, ¿no? Entonces, el pescado va a sufrir una transformación para finalmente tenerla en una lata, los conocidos atún enlatados, ¿sí? Entonces, sufre un proceso de transformación y finalmente tenemos un producto terminado. Dentro de ello va a estar involucrado todo lo que son materias primas e insumos, ¿verdad? En tipos de productos. También hablamos de la clasificación igual, ¿sí? Proceso, esta es la parte importante, proceso de desarrollo del producto. Para desarrollar un producto, crear un producto, siempre partimos de la generación de ideas. Se reúnen Bellolio, Altamirano, Piguave y Ayauca a generar ideas en función de que obvio que tiene que estar marketing, pues, ¿no? En función de la competencia. Análisis que ya deben de tener previos, cómo está la competencia en el mercado, con qué tipo de producto está siendo más relevante la competencia, ¿sí? Datos de ya sean políticos, económicos, ambientales, análisis situacional de la empresa. Entonces, ahora sí, vamos a generar una idea, ¿sí?, de un nuevo producto. Lo que pasa en los emprendimientos, ¿no? Ustedes ¿qué hicieron? Hicieron un análisis, ustedes vieron qué están ofreciendo, en función de ellos dijeron, no, a mí me parece que debe de generar un nuevo producto, debe de ofrecer un nuevo producto o un nuevo servicio, los que están haciendo el servicio. Igualito, ¿no? Igualito en las empresas. ¿Sí? Cómo está la competencia, cómo está el negocio o la empresa, y en función de ello generan ideas. ¿Quiénes? Expertos, ¿sí? Entonces pueden ser los gerentes departamentales, asesores del gerente, el mismo gerente, empiezan a generar ideas de nuevos productos. Una vez que tengan 4 o 5 ideas, Altamirano tiene una idea, Bellolio tiene una idea, Piguave tiene una idea, Yauca tiene una idea, de las 4 ideas van a hacer una depuración de ideas y sacan la idea más relevante, la que se puede aplicar. Miren que estamos recién en desarrollo de productos, ¿no? Luego, esas ideas van a ir a prueba. Vamos a sacar lo que vemos ahorita, ¿no? Como salió ya el encebollado enlatado. Vamos al desarrollo de las pruebas. Tenemos la última idea fue en sacar un producto del mismo pescado, pero con un valor agregado. ¿Cuál es ese? Un encebollado de enlatado. Va a la prueba. Vamos a envasar, ¿no? Vamos a enlatar y vamos a poner todos los ingredientes y vamos a sacar pruebas, cómo salió. ¿Hacemos degustación? Claro que sí. ¿Podemos hacer degustación en los centros comerciales? Por supuesto. Y tenemos que ir también extrayendo información de qué tan aceptado está el encebollado para poder de pronto con esa observación hacer cambios en el encebollado enlatado. Entonces, eso es pruebas de las ideas. Aquí van a entrar luego que pasaron las pruebas, ya se hizo cambios, ¿sí? Se cambió el producto como recomendaron, entonces o vuelven a procesar un nuevo producto, un nuevo lote, hasta que ya quede un producto ya listo para poder ofrecer al cliente. Ahí ya viene la siguiente etapa, las estrategias de marketing. Las estrategias en cuanto al producto mismo, cómo va a salir la presentación del producto,
cómo va a salir el diseño del producto. Entonces, ya viene estrategias exclusivamente en el producto. Estrategias en la promoción. A través de qué medios se va a publicitar, qué tipo de publicidad se va a realizar, qué tipo de promoción se va a realizar. Estrategias de la plaza, cómo se va a comercializar. La comercialización del producto se va a realizar directamente en las diferentes casas comerciales, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Luego viene pruebas de negocios. En la prueba de negocios es exclusivamente cuando ya lanzas, cuando ya llegas al mercado. Y en el mercado, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el volumen de ventas en un determinado tiempo? Un mes, 2 meses. Que hay que cambiar, de pronto se necesita dar mayor realce en la publicidad, en la promoción. De pronto se tiene que hablar con las casas, con los centros o puntos de venta, que el producto nuevo, por ser nuevo, lo exhiban de una forma más atractiva. De pronto se necesita armar combos de promoción, ¿sí? Entramos en una prueba de negocios ya para ver cómo se trata de salir con el producto y llegar a un nuevo segmento de mercado. Desarrollo de productos, ya una vez que ya trabajamos, obviamente se centra en el proceso del producto, como ya salió aplicado, ¿no? Salió aceptado, más bien, qué tipo de producto. Y hoy en día ya tenemos, ¿sí? Miren, los enlatados, el encebollado enlatado. Pero no compran muchos, sí, no compran muchos, pero hay un segmento que sí compra. ¿Sí? Entonces, ya entramos en el desarrollo del típico encebollado enlatado, como ejemplo, ¿no? Pruebas de marketing, siempre habrán pruebas de marketing en publicidad, en el producto, en la promoción, en las ofertas, en el precio, siempre estarán probando cómo cambiar, innovar y de la forma cómo van a llamar la atención al cliente, ¿sí? Y de esa forma se dará la comercialización, ¿sí? En la forma de cómo ya se vende y ustedes pueden ver la cantidad de productos que están a la venta, ¿verdad? Bien, esto ustedes aquí tienen paso a paso, cómo es la generación de ideas, la depuración de ideas, desarrollo de nuevas ideas, desarrollo de estrategias de marketing, análisis de los negocios, desarrollo de productos, marketing de prueba y la comercialización, ¿sí? Ciclos de vida del producto, parte importante, ¿no? La característica del ciclo de vida del producto, siempre vamos a hablar en función de las ventas, de los costos y de las utilidades. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida del producto? Etapas importantes, ¿sí? Desarrollo, en este caso vamos a hablar del desarrollo de la idea, la introducción, crecimiento, madurez y declive. Todo producto pasa por este ciclo de vida. Empezamos con un desarrollo de la idea, cuando recién se nos vino a la mente sacar un encebollado de pescado enlatado. Esa fue la idea. ¿Sí? Hubo varias ideas. De las varias ideas quedó esa idea. ¿Sí? Luego eso entra en una etapa de introducción al mercado. ¿Sí? Cuando recién entra al mercado. Luego que entra al mercado, crece en el mercado. Hablamos de un crecimiento. Hablamos luego de la madurez y finalmente puede llegar al declive. Pero vamos a hablar desde el punto de vista. Características del ciclo de vida del producto. Ventas. La etapa de introducción en las ventas son bajas, porque recién está entrando un producto nuevo, poco conocido, las ventas no van a ser de un volumen alto. Etapa de crecimiento, rápido aumento en las ventas. El producto tiene aceptación y empiezan a subir el volumen de ventas. Etapa de madurez, máximo de las ventas, ¿no? Cuando el producto ya llega y aterriza en el mercado y se queda en el mercado. ¿Sí? Coca-Cola, la Coca-Cola Light. Llegó al mercado, ¿cierto?
sus primeras ventas fueron de pronto bajas, luego se incrementó y luego ya llegó y se quedó establecido. Ya se vende, incluso no solamente la Coca-Cola Light toman los que tienen problemas de azúcar, toman casi la mayoría que quiera prevenir y cuidarse su salud, ¿sí? Y etapa de declive baja en las ventas y empieza a decaer como todo, ¿no? Pero esto está en función de la competencia. ¿Y qué hay que hacer? ¿Siempre el producto tiene que llegar al declive? No. ¿Sí? No. El producto a lo que baja las ventas ya se debe aplicar estrategias de marketing. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué innovación hay que hacer para que las ventas no bajen y obviamente el producto no desaparezca? ¿Ha habido casos que productos se han desaparecido? Sí. ¿Que han pasado por este proceso? Sí. Nokia, BlackBerry, ¿sí? Ha habido una etapa de introducción, de desarrollo, de madurez y al final declive, cayó, desapareció, ¿sí? Pero el objetivo, llegar al declive, no necesariamente es de que se caiga, sino de que se aplique estrategias para que no se caiga y siga en la madurez. Siempre los productos van a atender, o servicios van a atender al declive. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre la innovación, la competencia también. ¿Sí? Lo importante es saber qué estrategias vas a aplicar cuando llegas al declive, o sea, o a esa etapa, o estás empezando el declive, y poder regresar a la madurez. ¿Sí? Los televisores, ¿qué ha pasado con los televisores? ¿Han desaparecido? ¿La televisión ha desaparecido del mercado? No, ¿verdad? Simplemente hubo cambios. Y hoy en día los televisores se siguen vendiendo, pero con diferentes presentaciones y características y beneficios. Cambió la presentación, cambió la característica, cambió el beneficio. Y el televisor sigue en el mercado. Como también podemos hablar de una cantidad de productos que en realidad sí desaparecieron y fueron reemplazados. ¿Sí? Puede ser también, ¿verdad? Ciclo de vida en los costos. ¿Qué pasa en el costo en la etapa de introducción? Los costos por el cliente es alto, ¿sí? Porque estamos recién lanzando un producto. Recuerden, la etapa de introducción es cuando el producto está en su etapa inicial. Recién está en proceso, recién se va a lanzar. Como muchos emprendimientos, ¿no? Empezaron con un producto y de ahí empezó recién su negocio. Etapas de crecimiento, los costos promedios por cliente ya se hacen más, empiezan a haber más proveedores y ya los costos pueden bajar en cuanto al crecimiento. Ya no van a adquirir, qué sé yo, 100 unidades, sino ya van a empezar a adquirir 500 unidades. Los costos pueden optimizar, por supuesto que sí. Estamos hablando costos de materias primas, ¿no? Etapa de madurez, el costo bajo por cliente, porque es un cliente fijo, es buen pagador, ¿sí? Tenemos una empresa, Pigua BCA, se convirtió en un excelente cliente, puntual en los pagos, entonces ofrecen promociones, ofrecen descuentos, y ya el costo baja, ¿no? De la materia prima. Y en el declive, el bajo costo por el cliente, o sea, ¿por qué? Porque empieza a bajar el nivel de producción. Entonces, otra vez el costo sufre sus consecuencias. Igual podemos analizar en utilidades, podemos analizar en clientes, el ciclo de vida en competidores, cómo pueden ir cambiando e innovando, ¿sí? Estrategias que se pueden aplicar en el producto, por ejemplo, es una muy buena estrategia cuando hablamos en el producto, en la etapa de introducción, ofrecer el producto básico, ¿sí? Ojo, porque recién estamos introduciendo. En la etapa de desarrollo, crecimiento, puede haber cambios, de ley va a haber cambios, porque a medida que entra al mercado, el producto va a sufrir cambios, la gente va a exigir cambios, ¿no?
En la etapa de madurez van a diversificar y es cuando crece la empresa. En la madurez ya empiezan a diversificar, a sacar productos con valor agregado, el mismo producto pero con valor agregado, el mismo producto en otra presentación. Entonces se diversifica, ¿verdad? En la etapa de declive, descontinúa, o sea, prácticamente si llegó al declive puede descontinuar o a la vez aplicar estrategias de cambio e innovación. De igual forma en el precio, en la distribución, desarrollar una distribución selectiva, desarrollar una distribución intensiva, ya esto es en como estrategias de marketing, ¿sí? Estrategias de marketing, de acuerdo al ciclo de vida del producto. ¿Qué estrategias de marketing se puede aplicar en el producto, en el precio, en la promoción? Esta partecita nosotros lo vamos a ver en Marketing 2, ¿sí? En Marketing 2 vamos a ver en 10º semestre todas las estrategias del mix. Estas son estrategias del mix, que es lo que vamos a desarrollar. Entonces, esto si ven conmigo, yo me encargo de darle todas estas estrategias, ¿sí? Partimos obviamente de la segmentación y de la investigación de mercados, ¿sí? Y hablamos ya de estrategias del mix, porque ese es el objetivo, ¿no? Una vez que usted ya tiene el producto en el mercado, una vez que hizo la segmentación de su mercado, hizo la investigación de su mercado, ya sabe a quién va a vender, qué tipo de producto va a vender, a cómo va a vender. Entonces, ahí sí vamos a desarrollar estrategias de marketing. ¿Para qué? Para conservarnos en el mercado y crecer. Eso vamos a ver en Marketing 2. Entonces, conmigo, chicos, nos vemos en 10º semestre. Con Marketing 2, los que desean, pues, ¿no? No es obligación. Perfecto, escucho novedades de la tarea 1 mientras abro el SIUP, porque sé que tienen novedades en la tarea 1. Les escucho, por favor, mientras yo abro el SIUP. A ver, no estoy viendo manitos, déjenme ver. Ya, Saavedra, cuéntame. Ingeniera, buenos días. En la tarea anterior yo le comuniqué para ver si había una posibilidad de mejorar la nota, porque ya la mayoría de los grupos estuvimos bajos. Entonces, con la tarea anterior, que se subió. Ah, sí, tú fuiste la que hablaste, ¿no? Bien, vamos a dar honor a la idea de la líder, pero ¿qué opina el resto? Porque muchos algunos ya dicen, no, ingeniera, yo con 6 estoy bien, no quiero repetir la tarea. Sí, sí, ingeniera, que ayude con la tarea, porque, o sea, no sé, en mi caso siquiera no me vale tener mala nota. Necesito la nota, entonces como que creo que la mayoría la necesitan. Si nos podría ayudar en eso. Les voy a explicar. Por ejemplo, algunos tienen, ya te doy la palabra, Bernardino, Isabela, gracias. No sé quién fuiste, pero gracias, que no estaba viendo la pantalla. Los que tienen 6, y creo que uno llega a 7 porque por lo menos trataron, es más, en consideración que por lo menos trataron de describir algo, se puso esa nota. Pero de ahí de que está bien, tampoco está bien. Así es que los que tienen 6 o tienen 7, no crean que esté hecho un excelente trabajo. ¿Sí? Se tomó en cuenta de que por lo menos trataron de describir, porque ningún grupo tiene base de datos, ninguno, ¿sí? Al menos trataron de describir. Entonces, ojo, para los que tienen 6 o 7, ¿sí? Pues ya no, porque puede pasar, ¿sí? Hay gente bastante conformista y puede decir, no, yo ya tengo 6, yo ya tengo 7, yo no quiero hacer de nuevo el trabajo. Puede ser, ya es cuestión de cada grupo, ¿no? Te escucho, Bernardino. Ingeniera, buenos días. Bueno, Ingeniera, en mi caso, bueno, yo saqué información del INEC, puse la cantidad de personas y bueno, de pronto en el que usted me puso en la observación, un informe más ampliado, pues ya estaba muy reducido, pues ya lo amplié, ya hice la debida corrección y se subió, y hicimos un análisis con los demás compañeros y no sé, ya es... De verdad, tendría que usted pegarle una segunda chequeada, pero hemos ampliado el informe. ya, a ver,
yo he revisado trabajo por trabajo, ¿sí? Vuelvo a repetir, el primer trabajo, que es en cuanto a segmentación. Primero les voy a explicar. La segmentación en sí, ustedes tienen que primero hacer un levantamiento de información. Y eso debe de estar, no pegado, no subido en el trabajo, qué sé yo, encontraron 10 hojas de datos en el INEC, sino debe de estar esos datos que extrayeron del INEC en cuanto, qué sé yo, a género, a estado civil, a nivel de ingresos, ¿sí? A clases sociales, cuál es la clase social más relevante, qué sé yo, en el sector norte donde está el emprendimiento. Este levantamiento de información deben de tener la clase social y debe ir de explicado, ¿sí? En cada una de las subvariables. Ustedes hicieron un análisis de las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. En las geográficas muchos también tienen errores. Por ejemplo, dice, el segmento de mercado objetivo es los caballeros, ejemplo, ¿no? O las damas y caballeros comprendidos en las edades de 40 a 50 años, ejemplo, ¿sí? Eso me estás hablando y me estás hablando en segmentación geográfica, ¿sí? Entonces eso no va en segmentación geográfica. En segmentación geográfica la palabra lo dice, segmentación geográfica. Entonces debes de ir hablando que el emprendimiento está ubicado en la ciudad de Guayaquil, como hablamos. ¿Cuál es la segmentación geográfica? Hablamos por país, hablamos por provincia, hablamos por ciudad y hablamos por sector. Entonces, está ubicado en la ciudad de Guayaquil, está ubicado en la zona norte, exclusivamente en tal dirección. Perfecto, entonces vamos explicando esa segmentación geográfica, es un poco explicativa. Ingeniera, buenos días. En Disculpe función que de le la interrumpa. realidad. Morán Nivela, presente. Perdón. No te escuché, más lo que me interrumpiste, ni siquiera te escuché. Estoy tomando lista, no te preocupes, si es que estás preocupado por la asistencia. Gracias, ingeniera. Entonces decía. Estamos en la segmentación geográfica y que hay que ponerlo de manera... Exacto. La segmentación geográfica, trabajar en función del espacio físico, el lugar físico, ¿sí? Vamos, ahí ya viene la otra segmentación, la segmentación demográfica. En cambio, en la segmentación demográfica, ahí ya necesito base de datos. ¿Cuántas personas existen en ese sector? ¿Sí? Ojo, y ahí ya una vez que tenemos aterrizado la segmentación geográfica, ya podemos hablar de ese sector. Y vamos hablando en función de datos, ¿sí? Tanta gente hay, pero el segmento en que ustedes necesitan es de tanto, ¿sí? Van describiendo. Ese es el análisis, datos y en función de cada variable, ¿sí? Las conductuales, por ejemplo, ustedes necesitan saber personalidad, frecuencia de compra, fidelidad, ¿sí? Ahí pueden hablar en función de, es más, para eso se necesita hacer una encuesta, ¿sí? Porque necesito saber cuál es la cantidad de gente que compra o frecuente ese lugar. Entonces, miren que eso es un trabajo un poquito amplio, pero yo veo y estoy consciente de que ya no les queda tiempo, ¿verdad? Pero deben de por lo menos tratar de interpretar bien, ¿sí? En esa variable, en la conductual, porque para que ustedes tengan claro cuál es el grado de fidelidad, cuál es la frecuencia de compra, todo eso necesitan hacer una encuesta, ¿verdad? Porque si no, no van a poder extraer ese dato. Y tampoco me puedo inventar. Déjame ver quién está alzado la manita que estaba tomando lista. Ya voy a bajar la mano. Ya, Lor, cuéntame, Lor. Ingeniera, sobre lo que es lo conductual, sobre lo que es el comportamiento de los clientes, ¿se podría utilizar la metodología de observación?
Ya que como no hay También, tiempo- exacto, muy bien, sí, podrías hacer. Como no hay tiempo para encuesta, puedo poner que por observación, como es un lugar al que concurro frecuentemente, puedo decir que he analizado eso en base a la observación. Ujú, en base a una entrevista con el dueño, porque recuerda que el dueño también ya tiene si tú lo sabes abordar, él te va a facilitar muchos datos. Entonces también O puedes con los, hacer. Sí, sí lo con los puedes empleados también del local. con los empleados del local, ¿sí? Las psicográficas, ahí sí de ley tienes que tener datos, pues, ¿no? El nivel de instrucción de ley tienes que sacar los datos de toda la gente, qué tipo de nivel de instrucción tiene la gente, la clase social, cuáles son las clases sociales que predominan en ese sector, el nivel de ingresos, cuál es el nivel de ingresos que predomina en ese sector. Entonces eso es datos. Sin esos datos no me puedes hablar, o sea, no puedes decir, es más, hay análisis de variables, una línea por la variable psicográfica, una línea por la demográfica, una línea por la conducta. O sea, ¿qué tipo de análisis es eso? Si no les he puesto 0 y les he puesto a muchos 2 o 3 es porque ya en realidad si les va 0 les va un trabajo súper mal, pero el trabajo no está bien. Conclusión. Ustedes, si van a hacer de nuevo el trabajo, háganlo bien, por favor. Entonces sería de que yo vaya a abrir otra opción, ¿sí? Voy a subir otra tarea y esa tarea que subieron, la tarea 1, creo que es, o 2, no me acuerdo, Saavedra, la que tienen que hacer segmentación, esa quedaría en blanco, o sea, no voy a eliminar, va a quedar ahí, pero la que se va a tomar en cuenta es tarea número tal, segmentación de mercado, parte 2, así le vamos a poner, para que ustedes puedan subir allí el nuevo trabajo. Ahora, en el trabajo que ustedes tienen, mejoren. No es que no va a ser no, mejoren y traten de ver datos. Yo les dije, los datos pueden extraer de Google, pueden en el Google mismo a través del INEC, en el Google mismo a través del INEC, ¿sí? Que pueden levantar ese tipo de información. Eso podríamos hacer con la finalidad de que mejoren, pero yo revisaré bien ese trabajo. ¿Sí? No es que me van a subir el mismo trabajo. Que muchos no están muy interesados en mejorar, pero muchos de pronto ya no. Igual las notas irán en función del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniera. Ingeniera, una consulta. ¿Cómo son los exámenes? Porque yo tenía entendido que ya eran el 19, entonces. Con usted ustedes dijo que el la 19. Con ustedes. O sea, la otra semana, ya. Sí, usted ya dijo la otra semana nos vemos en clase. Sí, el próximo lunes ya nos vemos en exámenes. Presencial, ya saben, ¿no? Presencial, 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Voy. Sí, ingeniera. 7 de la mañana, sí, porque muchos trabajan y es mejor que se quede a las 7, ¿verdad? Ustedes me dicen a las 8, no hay problema, yo me voy a las 8. Pero si me dicen a las 7, yo me voy a las 7. Bueno, en este caso, y si puede ser un poquito antes de las 7 también mejor. Habla serio. Es porque el trabajo, pues, ingeniera, por eso le digo. Sí. No, Tengo que estar a las 8 marcando. Yo llego, te cuento que yo llego casi cuarto para las 7, 10 para las 7. 6:30 nunca he llegado. Pero sí he llegado cuarto para las 7, 10 para las 7. Ya muchos ya me encuentran, me están esperando, que sí, así pasó la vez pasada, ¿no? Y ingeniera, tome, está bien, ven, pasa. Y empieza a dar. ¿Ok? Bien, entonces ahora, fecha de entrega del trabajo. Ayúdame viendo la fecha que estoy tomando lista, niña, para de una vez dejar definida la fecha. ¿Para cuándo sería? ingeniera, hasta el sábado, porque de verdad tengo otros proyectos también que presentar y estamos... ¿Sábado qué? ¿Sábado qué? Yo te puedo poner el sábado 18. 16. Sábado. Sí, 17. Sábado 17, porque ya el lunes estamos 19. Para el sábado 17. Bien, entonces queda para el sábado 17 de septiembre el trabajo para que hagan de nuevo. Me suben de nuevo, ojo, cuidado, no es que esto y el otro va a quedar
Va a quedar, se va a mantener, pero eso ya no se va a tomar en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya, entonces quedemos en eso. Sábado 17, ¿verdad? Sí. Sabe, también estás aquí. Ya, bien, voy a tomar lista a los que no he logrado identificarlos, ¿ya? Álava Pisa. Alvarado Villacrés. Baque Añasco. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Cabrera Rojas. Presente, ingeniero. Cando. Presente, ingeniera. Chancay López. Presente, ingeniera. Durazno Bravo. Giler Chila. Giler o Durazno, ¿quién eres? Presente. Giler. González Hoyos. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días. Gutiérrez Guevara. Presente, ingeniera. Muy bien. Lema Naula. Ingeniera. Miranda Zambrano. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Morán Nivela. Presente, ingeniera. Morante Burgos. El compañero Morante dijo que se conectó, pero tuvo que salir un inconveniente. Pero sí está. Barrales Prado. Presente. Pilay Vaque. Si estás. Presente, ingeniera. Solórzano Burgos. Y Vinces Contreras. Vinces. Presente, ingeniero. Buen día, Alvarado Villacrés. Yepes Segarra. Yepes Segarra. No. Alvarado Villacrés. Listo, estamos listos, ¿verdad? Gracias. Listo, ya está. Solórzano, Yepes no están. Perfecto. Bien, muchas gracias, chicos. Que tengan un buen día. Ya les cambio de estar pendiente de la asignación, por favor. Sí, ingeniera. Gracias, ingeniera. Pasen bien, hasta luego.